Antes de continuar con la segunda parte del reconstruido del examen de Uni, te invito, chicos y chicas, a suscribirte al canal de Ramfis el Profe y a darle like al video para motivarnos de esta manera a seguir haciendo más reconstruidos y más videos para ti. Bien, chicos, continuando con la segunda parte del reconstruido del examen de admisión de la Uni, tenemos este problemita de inecuaciones, ¿no? Donde intervienen expresiones exponenciales y expresiones logarítmicas. O sea, lo que vamos a hacer es analizar gráficamente ambos factores para ver qué es lo que se estaría cumpliendo y bajo qué condiciones se estaría cumpliendo. Lo primero que vamos a establecer es el orden de los factores. Vamos a ordenar. El primer factor lo vamos a expresar como x menos 4 a la x. Y el segundo factor sería 5 a la x menos el logaritmo en base 5 de x. Entonces vamos a analizar factor por factor. Pero antes vamos a hacer una restricción. La restricción que es obligatoria es que x, que es el número del logaritmo, tiene que ser necesariamente positivo. Ya esa restricción nos va a ayudar mucho para el análisis. Entonces miren, en el primer factor tenemos dos funciones. Tenemos la función identidad y tenemos la función exponencial de base 4 a la x. Entonces lo que vamos a hacer es la gráfica, la representación gráfica de ambas funciones, lo cual nos va a ayudar a entender el comportamiento de estos factores bajo la condición de que x tiene que ser mayor que 0. Bueno, estamos dibujando el plano cartesiano que nos va a ayudar a poder realizar esta representación y determinar el comportamiento de cada uno de los factores. Bien, veamos. La función identidad se caracteriza por pasar por el origen y luego por todos los puntos donde las abscisa y la ordenada son iguales. Pero como x es mayor que 0, el origen tendría que ser un punto abierto. Y entonces la gráfica sería una línea, un rayo prácticamente, parte del origen como un punto abierto y va de manera creciente. De esta manera, entonces ya tenemos la gráfica de la función identidad o de la x. Bien, ahora grafiquemos la exponencial. Sabemos que x igual a 0 es un punto abierto. Entonces, si lo evaluamos, 4 a la 0 sería 1. Entonces quiere decir que esta gráfica tendría un punto abierto en la ordenada, en el origen 1. Luego, si x valiera 1, 4 a la 1 sería 4. Entonces pasaría a esta altura, por este punto. Y bueno, si fuese 2 sería 16 y así sucesivamente. Pero ya eso nos da a nosotros una idea de cómo sería el crecimiento de esta función exponencial 4 a la x. Entonces podemos observar que en todo momento, mientras que la x sea mayor que 0, 4 a la x, ¿ok? 4 a la x es mayor que x. Y si 4 a la x es mayor que x, eso implica entonces que el factor x menos 4 a la x es un factor que siempre será negativo para todo x mayor que 0. Entonces ya tenemos el comportamiento del primer factor. Ahora vamos a seguir apoyándonos en el método gráfico para poder analizar ahora el segundo factor. En un instante vamos a graficar nuevamente el plano cartesiano para poder hacer un correcto análisis, pero en esta ocasión lo vamos a poner un poquito más arriba. Es estratégico, por lo que tenemos que analizar una función logarítmica y una función exponencial. Trazamos el eje Y y con el eje X ya podemos representarlo. Nuevamente, bajo la restricción de que x tiene que ser mayor que 0, la función logaritmo en base 5 pasa por el punto 1,0 y luego cuando x es igual a 5, la función toma el valor de 1 y en 0 se encontrará la asíntota vertical de la función logaritmo. Se quiere decir que la gráfica será más o menos así, pasando por 1,0, va a seguir creciendo, pero de una manera más lenta, pasando por el 5,1 y así sucesivamente. Entonces, esta sería y sub 3 igual al logaritmo en base 5 de x. Y
para la función exponencial, si x vale 0, la ordenada en el origen sería 1. Y si x vale 1, la función valdría 5. Pasaría a esta altura. Entonces la función exponencial tendría una gráfica similar a esta. Entonces ya tenemos y sub 4 que sería 5 a la x. Entonces, de la gráfica podemos inferir que 5 a la x será mayor que el logaritmo en base 5 de x para todo x mayor que 0. Y eso implicaría entonces que el factor 5 a la x menos el logaritmo en base 5 de x sea positivo. Entonces ya tenemos el comportamiento de ambos factores. Luego podemos decir lo siguiente: como el primer factor x menos 4 a la x es negativo y el segundo factor 5 a la x menos logaritmo en base 5 de x es positivo, entonces tranquilamente podemos asegurar que el producto de estos factores será negativo. Bien, pero en nuestro problema nos han indicado que debe ser positivo. Entonces hay obviamente una contradicción, ya que el análisis teórico nos indica que debe ser negativo. Por lo tanto, el conjunto solución sería el vacío, lo cual significa que no existe un solo valor de x que haga que ese producto de estos dos factores sea en algún momento positivo. Y de esa manera estaríamos terminando este primer problemita de la segunda parte, chicos. Bien, chicos, para resolver este quinto problemita reconstruido del examen de la uni, tenemos que empezar por multiplicar esa matriz que está elevada al cuadrado. Veamos entonces, vamos a reproducir la matriz para poder efectuar la multiplicación. Vamos a llevarla a cabo metódicamente. Como es claramente la multiplicación de una matriz de 2 por 2, el producto también será una matriz de 2 por 2. Para conseguir el primer elemento tenemos que multiplicar la primera fila con la primera columna. Sería 1 por 1 y 5 por el menos 3, con lo cual tendríamos que el primer elemento sería menos 14. Luego multiplicaríamos la primera fila, pero con la segunda columna. Bien, seguimos el orden, sería 1 por 5 y 5 por 2. Sumando tendríamos 15. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar la segunda fila con la primera columna. Menos 3 por 1 sería menos 3, 2 por el menos 3 sería menos 6 y ya tendríamos que el tercer elemento sería menos 9. Finalmente multiplicamos esa segunda fila con la segunda columna y tendríamos menos 3 por el 5 sería menos 15, 2 por el 2, 4 y el cuarto elemento sería menos 11. Bien hecho, muchachos. Ya teniendo el resultado del cuadrado de esa matriz, ya podemos reemplazarla y terminar de resolver esta ecuación matricial. Entonces, haciendo la sustitución, tendríamos así: 2 veces x más el cuadrado, que ya sabemos que es menos 14, 15, menos 9 y menos 11, igual a menos 16, 17, 9 y menos 15. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es trasladar esta matriz potencia a restar. ¿Y qué nos estaría quedando? Que 2 veces la matriz X sería igual ¿a quién? A ver, veamos. Ese menos 14 pasaría sumando. Al menos 16 sería menos 2. El 15 pasaría a restar, sería 2. El menos 9 pasaría a sumar, sería 18. Y el menos 11 pasaría sumando, sería menos 4. Y el coeficiente 2 pasaría a dividir cada uno de los términos de la matriz. Por lo tanto, tendríamos que la matriz X sería igual a menos 1, 1, 9 y menos 2. Perfecto. Ya hemos obtenido la matriz X. Y a nosotros nos están pidiendo dar como respuesta la suma de los elementos de la inversa de X. Para poder hacer eso, tenemos que recordar un poquito la teoría. Si la matriz A es A, B, C, D, tiene esos elementos, entonces la inversa de A sería igual a 1 sobre la determinante de A por, intercambiamos los elementos de la diagonal principal
y cambian los signos de los elementos de la diagonal secundaria. Y ahí tendríamos la matriz inversa para el caso de 2 por 2. Ojo, solamente para el caso de 2 por 2. Entonces vamos a calcular primero la determinante de la matriz X. Sería menos 1 por el menos 2, sería 2. Menos 9 por el 1 sería 9. Y tenemos que la determinante sería menos 7. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces ya podemos formar, usando la propiedad mostrada en las letras amarillas, que la inversa de la matriz X, en este caso, la inversa de la matriz X sería menos 1/7 por, intercambiamos los elementos de la diagonal principal, sería menos 2i, menos 1, y cambian de signo los de la secundaria, sería entonces menos 9, menos 1. Y como la pregunta es calcular los elementos de la matriz inversa de X, entonces podemos decir que la respuesta sería menos 1/7 por menos 2, menos 1, menos 9, menos 1. Es decir, 13/7. Y esa sería la clave que tendríamos que marcar o buscar en las alternativas para marcarla. Bien chicos, eso sería todo con respecto a este problemita de matrices. Muy bien chicos, hemos llegado al sexto problemita reconstruido del examen de admisión de la UNI. En este caso se trata de un problemita de sucesiones que nos dan el término general de manera incompleta porque hay un coeficiente k que no conocemos, pero nos dan como dato el valor del quinto término. Entonces nosotros podemos decir lo siguiente: para n igual a 5, entonces tendríamos lo siguiente: en el término general sería a sub 5 igual a k por 5 más 5 sobre 5 más 5. Bien, vamos a terminar de expresar la fracción. El a sub 5 por dato del problema es 4 y tendríamos en el numerador 5k más 5 sobre 10. Nuevamente hacemos uso de la reglita para formar la fracción. Ahora sí, este 10 pasaría, mira, pasaría a multiplicar, sería 40. Este 5 pasaría restando y sería 35 igual a 5k. Y ahí nomás rápidamente tú te das cuenta que el valor de k tiene que ser 7. Bien chicos, habiendo obtenido el valor de k, este valor de k inmediatamente nos permite poder formar el término general de la sucesión, porque ya podemos reemplazar ese coeficiente k que no conocíamos inicialmente, con lo cual te quedaría 7n más 5 sobre n más 5. Muy bien, ahora sí, teniendo este término general, podemos calcular la convergencia o analizar la convergencia de esta sucesión. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer calculando el límite del término general de la sucesión. Límite cuando n tiende al más infinito de la sucesión. Y eso nos estaría quedando de la siguiente manera. Mira tú, límite cuando n tiende al más infinito, un número muy grande, del término general de la sucesión, que por suerte nuestra ya lo conocemos, 7n más 5 sobre n más 5. Bien, vamos a hacer un pequeño artificio para poder realizar este cálculo, dado que n tiende al más infinito. Bien, este artificio consiste en factorizar n tanto al numerador como al denominador de esta fracción. Y mira a ver lo que te va a quedar. Utilizando el n te quedaría 7 más 5 sobre n. ¿Bien? Y en el denominador igual factorizamos n y te quedaría 1 más 5 sobre n. Como n es un número extremadamente grande, porque dice que n tiende al más infinito, lo podemos simplificar sin ningún problema. Y ahora sí podemos evaluar el límite, porque el límite de 7 es 7, por límite de una constante siempre será la misma constante. Sin embargo, si le aplicas límite a la fracción 5 sobre n, como n es un número extremadamente grande, al dividir 5 entre un número extremadamente grande, pues tiende a ser 0. Abajo en el denominador límite de 1 es 1 y el límite de 5 sobre n cuando n tiende al más infinito sería 0. Por lo tanto tenemos ya lo siguiente, el valor del límite sería 7 y podemos asegurar entonces que la sucesión converge
así. Y esa sería la clavecita que tendríamos que marcar en el examen. Bien chicos, eso sería todo con respecto a la segunda parte del reconstruido del examen de la UNI. Si tienes algunas preguntas y deseas que hagamos la reconstrucción y la resolución de estas preguntas, compártelas a través del canal y de esa manera estaremos haciendo también el video, un tercer video, una tercera parte de las preguntas reconstruidas del examen de la UNI. ¿Quieres la tercera parte del reconstruido del examen de admisión de la UNI? Pues compártenos los problemitas que faltan reconstruir y estaremos haciendo el video.